La historia inicia presentándonos a Yuji Itadori, un joven amable e impulsivo que posee una fuerza física muy superior a la de cualquier persona común. A pesar de ello, llevaba una vida tranquila en la escuela secundaria Sujisawa, donde pasaba gran parte de su tiempo junto a sus amigos del club de ocultismo. Fuera de la escuela, su abuelo, Wasuke Itadori, era la única familia que le quedaba. Sin embargo, todo comienza a cambiar cuando se cruza con un misterioso joven de aspecto sombrío. Desde el primer instante, aquel chico percibe una presencia anormal en Yuji, por lo que decide seguirle el rastro. Sin darle demasiada importancia, Itadori se dirige al hospital para visitar a su abuelo, quien, consciente de que le quedaba poco tiempo, le aconseja utilizar su fuerza para ayudar a los demás, de modo que, cuando llegara su momento, no tuviera que enfrentar la muerte en soledad. Tras transmitirle ese último deseo, Wasuke fallece. Tras ese duro momento, aquel joven finalmente se presenta como Megumi Fushiguro, quien le revela a Yuji la existencia de las maldiciones. Según le explica, los pensamientos y emociones negativas de las personas generan energía maldita, y cuando ésta se acumula, puede dar origen a dichas maldiciones, criaturas invisibles para la gente común que existen únicamente para sembrar sufrimiento y desgracia. Con el fin de mantener a raya a estas criaturas, muchos lugares ocultaban objetos malditos utilizados como sellos de protección. El problema es que, con el paso del tiempo, esos sellos pueden debilitarse, atrayendo cada vez más maldiciones. Al sospechar que Yuji lo tiene en su poder, Megumi le pide que se lo entregue. Sin embargo, Itadori le revela que el objeto ya no estaba en su poder, sino en manos de los integrantes del club de ocultismo. Movidos por la curiosidad, estos habían roto el sello del objeto, descubriendo que se trataba de un extraño dedo momificado, cuya presencia atrae de inmediato a múltiples maldiciones. Al percibir el peligro, Megumi e Itadori llegan rápidamente para rescatarlos. Sin embargo, la situación se sale rápidamente de control con la aparición de una maldición colosal cuya abrumadora fuerza supera por completo a Fushiguro. Ante esa escena, Yuji decide intervenir. Sin embargo, al no poseer energía maldita, comprende que no tiene forma de enfrentar a la criatura por medios convencionales. Sin otra alternativa, toma la desesperada decisión de ingerir el dedo maldito. Las consecuencias son inmediatas, la maldición es finalmente exorcizada. Sin embargo, ese no sería el único resultado de la decisión de Yuji. Al mismo tiempo, Ryomen Sukuna reencarna en la era actual tomando posesión del cuerpo de Itadori. Conocido como el Rey de las Maldiciones, Sukuna es una entidad despiadada y monstruosamente poderosa, cuya sola presencia transmite una abrumadora sensación de destrucción y muerte. Sin embargo, contra todo pronóstico, Yuji logra resistir su influencia y recuperar el control de sí mismo. La situación pronto llama la atención de Satoru Gojo, un excéntrico y confiado hechicero reconocido como el más poderoso de la era moderna. Tras comprender la situación, le explica a Itadori la gravedad de lo ocurrido y le pide que permita a Sukuna manifestarse nuevamente. En cuanto Sukuna se manifiesta, se lanza de inmediato contra Gojo, pero este lo contiene sin el menor esfuerzo, demostrando una diferencia de poder abismal. Una vez que Yuji recupera el control de su cuerpo, Satoru lo deja inconsciente para evitar cualquier peligro. La noticia de que Sukuna ha encontrado un recipiente no tarda en llegar a los altos mandos del mundo de la hechicería, quienes dictan la sentencia de ejecución para Yuji. Sin embargo, Gojo interviene para detenerla. En lugar de ejecutarlo de inmediato, propone posponer su muerte bajo la condición de que continúe viviendo como recipiente de Sukuna hasta ingerir los 20 dedos restantes. Después de todo, esos objetos malditos son extremadamente difíciles de destruir y no existe garantía de encontrar otro recipiente compatible. Una vez reunidos los 20 dedos, Yuji sería ejecutado definitivamente. Aún sabiendo el final que le espera, las últimas palabras de su abuelo vuelven a resonar en la mente de Yuji, quien comprende la cantidad de tragedias que los dedos de Ryomen Sukuna pueden provocar. Convencido de que puede evitar futuras desgracias, decide ayudar a los demás tal como su abuelo le pidió y acepta la responsabilidad que ahora recae sobre él. Con esa decisión tomada, ingiere un segundo dedo de Sukuna.
A partir de ese momento, Yuji Itadori es llevado al Colegio Técnico de Hechicería Metropolitana de Tokio, donde Satoru Gojo lo presenta ante Masamichi Yaga, un severo director encargado de decidir si permitirá su ingreso. Desconfiando de Itadori, Masamichi pone a prueba sus convicciones obligándolo a enfrentarse a un Yugai, una marioneta maldita utilizada para el combate. Durante la prueba, Yuji revela con sinceridad las razones que lo impulsan a seguir adelante. Aunque Yaga mantiene sus dudas al principio, la sinceridad y determinación de Yuji terminan convenciéndolo. Tras superar la prueba, Yuji se convierte oficialmente en estudiante de primer año, compartiendo generación con Megumi Fushiguro, heredero de la prestigiosa técnica de las 10 sombras, una habilidad hereditaria que le permite invocar distintos shikigamis para el combate, además de Nobara Kugisaki, una hechicera de carácter fuerte que utiliza la técnica del muñeco vudú basada en clavos, un martillo y energía maldita para atacar a sus enemigos. De esta forma, el grupo de primer año queda finalmente completo. Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Aprovechando la ausencia de Satoru, los altos mandos deciden actuar para deshacerse de Itadori. Bajo el pretexto de rescatar a presuntos sobrevivientes, asignan al grupo su primera misión de campo. Sin embargo, todo formaba parte de una trampa, pues la presencia detectada correspondía a una maldición de grado especial, una categoría reservada para las amenazas más letales del mundo de la hechicería. Una vez dentro, las consecuencias de aquella trampa no tardan en hacerse evidentes. Antes de que puedan reaccionar, Nobara es arrastrada hacia otra zona, mientras que Yuji y Megumi quedan frente a frente con la maldición de grado especial. Desde el primer momento, queda claro que la criatura está muy por encima de sus capacidades. Sin otra alternativa, Yuji decide quedarse atrás para ganar tiempo mientras Megumi va en busca de Nobara. Una vez que ambos logran ponerse a salvo, Itadori permite que Ryomen Sukuna tome el control de su cuerpo. Libre nuevamente, Sukuna utiliza su técnica maldita cortar para eliminar a la maldición de un solo ataque. Es entonces cuando se revela que la criatura era de categoría especial porque albergaba uno de los dedos de Sukuna, elevando así su poder al equivalente de 3 dedos. Lejos de terminar ahí, la situación se complica cuando Yuji es incapaz de recuperar el control de su cuerpo. Aprovechando la situación, Sukuna arranca su corazón para impedir su regreso. Libre de cualquier restricción, Sukuna centra entonces su atención en Megumi. La abrumadora diferencia de poder se hace evidente de inmediato, dejando a Fushiguro completamente incapaz de hacerle frente. Aún así, durante el enfrentamiento, Sukuna percibe en él un potencial extraordinario que despierta su interés. Sin embargo, antes de poder profundizar en ello, Yuji logra recuperar el control de su cuerpo, pero el daño ya estaba hecho, y al haber perdido su corazón, termina pereciendo. Aunque su cuerpo había muerto, la conciencia de Itadori permanece activa dentro del dominio interno de Sukuna. Allí, el rey de las maldiciones decide cambiar de planes. Intrigado por la técnica de Megumi, le propone a Yuji un voto vinculante, un pacto sobrenatural que obliga a ambas partes a cumplir determinadas condiciones. A cambio de devolverle la vida, Sukuna exige que, cuando pronuncie la palabra extensión, Yuji le ceda el control de su cuerpo durante 1 minuto, período en el que no podrá dañar a ninguna persona. Como última condición, Itadori deberá olvidar por completo la existencia de este pacto. Aunque se niega en un principio, Yuji pronto comprende que no tiene forma de enfrentarse al rey de las maldiciones. Con el acuerdo finalmente sellado, Itadori regresa a la vida. Para evitar que los altos mandos descubran lo ocurrido, Satoru recurre a Shoko Ieiri, la doctora principal del colegio de hechicería, para que Yuji continúe figurando oficialmente como muerto. De ese modo, puede ser entrenado en secreto. Mientras tanto, el enigmático y calculador hechicero Suguru Geto continúa desarrollando sus planes desde las sombras. Por motivos aún desconocidos, termina aliándose con varias maldiciones de grado especial, seres cuyo poder supera al de la mayoría de los hechiceros. Entre sus nuevos aliados se encontraba Shogo, una maldición nacida del miedo a los desastres naturales. Impulsivo y arrogante, su poder volcánico reflejaba el profundo desprecio que sentía hacia los humanos. Hanami, una maldición nacida del miedo y el rechazo de la humanidad hacia la naturaleza.
Silenciosa y reflexiva, veía a los humanos como una plaga que debía ser erradicada. Dagon, ligado al temor al océano, actuaba de forma infantil, aunque ocultaba un poder aterrador. Y finalmente, Mahito, nacido del odio entre los propios humanos. Cruel y retorcido por naturaleza, sentía fascinación por manipular el alma y experimentar con el sufrimiento ajeno. A pesar de sus diferencias, todas compartían una misma visión del mundo, pues se consideraban a sí mismas los verdaderos humanos. Al haber nacido de emociones puras, creían poseer una esencia más honesta que la de los humanos, a quienes veían como seres falsos que ocultaban su verdadera naturaleza. Convencidas de ello, buscaban exterminar a la humanidad y heredar la tierra para crear un mundo donde las maldiciones pudieran existir libremente. Con ese objetivo en mente, su gurú les plantea un plan que comienza por sellar a Satoru, utilizando el objeto maldito conocido como Gokumonkyo. Al mismo tiempo, busca atraer a Sukuna hacia su bando para convertirlo en un aliado decisivo para sus ambiciones. Mientras tanto, Itadori comienza su entrenamiento para aprender a controlar la energía maldita. Durante ese proceso, Satoru le explica que, a diferencia de otros hechiceros, él no posee una técnica maldita propia, ya que estas habilidades suelen desarrollarse desde el nacimiento. Sin embargo, menciona que, con el tiempo, las técnicas de Sukuna terminarán grabándose en su cuerpo. Tras explicarle esto, Satoru le enseña que los hechiceros obtienen su poder a partir de sus emociones, por lo que deben aprender a controlarlas cuidadosamente, ya que si éstas se desbordan, la energía termina desperdiciándose. Por ello, adopta un método de entrenamiento poco convencional, haciendo que Yuji vea películas mientras mantiene sus emociones bajo control. Para comprobar sus progresos, Satoru le asigna un cadáver maldito al que debe suministrar energía de forma continua. Si en algún momento pierde la concentración, el cadáver maldito reaccionará de inmediato y lo atacará. Por otro lado, Hyogo, convencido de que era lo bastante fuerte, decide enfrentarse por su cuenta a Satoru. Durante el enfrentamiento, Hyogo descubre que Gojo posee la técnica maldita conocida como Infinito, una habilidad capaz de distorsionar el espacio a su alrededor hasta volver intocable a su usuario, haciendo inútiles todos sus ataques. Como si eso no fuera suficiente, Satoru es portador del legendario Rikugan, mejor conocido como los Seis Ojos. Gracias a ello, puede utilizar el infinito con una eficiencia casi perfecta y reducir al mínimo el consumo de energía maldita. Ante una diferencia de poder tan abrumadora, el enfrentamiento termina convirtiéndose en una humillación absoluta para Hyogo. Con el combate completamente bajo control, Satoru se dirige hasta donde se encuentra Itadori, quien ya mostraba un notable avance en su entrenamiento. Acto seguido, lo lleva directamente al campo de batalla para mostrarle el verdadero pináculo de la hechicería. Sin perder tiempo, Hyogo recurre a la expansión de dominio, una técnica considerada la máxima expresión de la hechicería, capaz de crear una barrera cerrada donde el poder del usuario alcanza su punto más alto, garantizando que todos sus ataques impacten sin excepción. Sin embargo, incluso una técnica tan poderosa como una expansión de dominio puede ser contrarrestada. Entre todas las opciones, la más efectiva sigue siendo responder con otra. Sin mostrar la menor preocupación, Satoru responde liberando su propio dominio, Vacío Infinito, el cual eclipsa por completo el de Hyogo. Dentro de este dominio, la mente del oponente es inundada por una cantidad infinita de información y estímulos, provocando que quede atrapado en un estado de parálisis absoluta. Incapaz de reaccionar ante semejante efecto, Hyogo queda completamente a merced de Satoru, quien decide mantenerlo con vida para interrogarlo. Pero antes de que pueda hacerlo, Hanami interviene y, aprovechando una breve distracción, consigue rescatarlo. Tras aquel fracaso, las maldiciones comprenden que derrotar a Satoru de frente era imposible, por lo que deciden poner en marcha el plan ideado por su gurú. Por su parte, Itadori queda bajo la supervisión de Kento Nanami, un hechicero de primer grado conocido por su carácter serio y extremadamente racional. Sin embargo, aquella actitud fría y racional era el resultado de las experiencias que había vivido en el pasado. Marcado por la muerte de un compañero, Nanami abandonó la hechicería
Intentó llevar una vida normal como oficinista, pero luego de varios años descubrió que aquella rutina dominada por el dinero y la indiferencia tampoco lograba darle sentido a su vida. Todo cambió cuando ayudó a una panadera que estaba siendo atacada por una maldición. Fue entonces cuando comprendió que, pese a todo, ayudar a otros seguía siendo lo único que daba verdadero sentido a su vida. Convencido de seguir ayudando a otros, Nanami regresa a su labor como hechicero, donde termina investigando junto a Yuji un caso especialmente perturbador en el que varios estudiantes son encontrados con sus cuerpos deformados de manera antinatural. Siguiendo las pistas del caso, ambos terminan enfrentándose a unas extrañas criaturas que aparentaban ser maldiciones. Durante el enfrentamiento, Nanami revela su técnica maldita, la técnica de la proporción. Esta habilidad le permite dividir el cuerpo de su oponente en 10 partes y marcar un punto débil en la proporción de 7:3. Al golpear ese punto exacto, el daño se multiplica, convirtiéndose en un golpe crítico casi inevitable. Al mismo tiempo, Yuji demuestra un notable progreso. Debido a su todavía inestable control de la energía maldita, ejecuta el puño divergente, una técnica en la que el golpe físico impacta primero y apenas un instante después, la energía maldita lo alcanza, amplificando el daño. Sin embargo, cuando Yuji está a punto de acabar con una de las criaturas, Nanami lo detiene al descubrir que aquello contra lo que luchaban no eran maldiciones, sino humanos que habían sido alterados. Detrás de aquella atrocidad se encontraba Mahito, cuya técnica maldita, mutación pasiva, le permite alterar el alma de cualquier persona que toque. Gracias a ella puede deformar cuerpos, curar heridas y transformar a sus víctimas en monstruos a voluntad. Fiel a su obsesión por experimentar con las personas, Mahito fija su atención en Junpei Yoshino, un joven aislado y marcado por el acoso escolar. Aprovechando el odio y la soledad que consumían a Junpei, Mahito termina ganándose su confianza al eliminar brutalmente a varios de sus acosadores frente a sus propios ojos. Una vez asegurada su influencia sobre él, Mahito altera el alma de Junpei y le concede la capacidad de utilizar energía maldita, profundizando aún más el control que ejercía sobre él. Entretanto, Junpei se convierte en el principal sospechoso del caso, por lo que Yuji es enviado a investigarlo, mientras Nanami consigue rastrear a Mahito hasta su escondite. Durante la investigación, Yuji descubre de inmediato que Junpei posee la capacidad de ver maldiciones. Sin embargo, cuando intenta interrogarlo sobre los recientes incidentes, el joven niega cualquier implicación. A pesar de ello, entre ambos comienza a formarse una conexión inesperada, y poco a poco desarrollan una amistad sincera. Al mismo tiempo, Nanami continúa la búsqueda de Mahito hasta localizarlo en las alcantarillas. Una vez frente a frente, ambos se lanzan a un combate feroz. A medida que el enfrentamiento se prolonga, Nanami revela que había impuesto un voto vinculante sobre sí mismo, restringiendo voluntariamente su energía maldita durante su jornada laboral. Pero al finalizar su turno, esa limitación desaparece por completo, provocando un aumento drástico en su poder. Aprovechando esa ventaja, Nanami contraataca destruyendo el túnel para luego asestar un golpe directo a Mahito, desencadenando un derrumbe que termina sepultando a la maldición, poniendo fin al enfrentamiento. Sin embargo, aquella derrota estuvo lejos de detener a Mahito. Poco después, pone en marcha su siguiente movimiento al colocar deliberadamente uno de los dedos de su cuna en la casa de Junpei. Como consecuencia, una maldición atraída por el objeto acaba con la vida de su madre. Aprovechando ese momento de vulnerabilidad, Mahito lo convence de que el responsable de todo es uno de sus acosadores. Con aquella idea instalada en su mente, Junpei termina creyendo que había encontrado al culpable de la muerte de su madre. Movido por el deseo de venganza, utiliza su Shikigami con forma de medusa para envenenar a quien considera responsable. Sin embargo, antes de que la situación llegue a un punto sin retorno, Yuji aparece e intenta detenerlo. Durante unos instantes, sus palabras parecen hacerlo entrar en razón, pero la aparición de Mahito acaba de golpe con cualquier esperanza. En un instante, neutraliza a Yuji para después transformar a Junpei en una criatura grotesca ante sus propios ojos. Al comprender que no podía salvarlo solo,
Itadori le suplica a Sukuna que lo ayude, dispuesto a ofrecerle cualquier cosa a cambio. Sin embargo, Sukuna se niega rotundamente, observando con diversión la desesperación de Itadori. Sin posibilidad alguna de ayudarlo, Yuji presencia la muerte de Junpei, quedando paralizado por la impotencia. Pero aquel sentimiento no tarda en convertirse en una furia incontenible. Consumido por ella, Itadori se lanza contra Mahito sin contenerse. Gracias a que alberga dos almas en su interior, sus golpes son capaces de dañar directamente la esencia de la maldición. Así da inicio a un enfrentamiento brutal que se mantiene equilibrado durante gran parte del combate. Sin embargo, Mahito termina encontrando una abertura y se dispone a asestar el golpe final. Pero en el último instante, Nanami irrumpe en la pelea y bloquea el ataque. Aprovechando la oportunidad, Nanami y Yuji lanzan una ofensiva implacable que termina acorralando a Mahito. Sin otra salida, Mahito recurre a su último recurso y expande su dominio, arrastrando a Nanami con él. Pero ni siquiera eso basta para detener a Yuji, quien logra romper la barrera y adentrarse en su interior. Su intervención provoca que Mahito termine entrando en contacto directo con el alma de Sukuna. El rey de las maldiciones, furioso por semejante osadía, responde con un ataque devastador que deja a Mahito gravemente herido. Sabiendo que ya no estaba en condiciones de continuar el combate, Mahito aprovecha el caos para retirarse antes de ser derrotado. Mientras todo esto sucedía, Nobara y Megumi se preparaban para el inminente evento de intercambio entre escuelas, una competición destinada a enfrentar a los estudiantes de Tokio y Kioto. Entre los representantes de Tokio también se encontraban Maki Zenin, una talentosa combatiente perteneciente al clan Zenin, que pese a carecer prácticamente de energía maldita, compensa esa desventaja con una extraordinaria habilidad física y el uso de armas malditas. Toge Inumaki, un hechicero que utiliza la peligrosa técnica del discurso maldito, capaz de obligar a sus oponentes a obedecer cualquier orden pronunciada. Panda, un cadáver maldito consciente creado por el director Yaga, cuya apariencia despreocupada oculta una fuerza extraordinaria. Con todo listo para el inicio del evento de intercambio, Satoru sorprende a todos al revelar que Itadori continúa con vida, dejando atónitos a sus compañeros. Junto al equipo de Tokio, también estaban presentes los representantes de la escuela de Kioto, encabezados por Mai Zenin, hermana gemela de Maki. Se caracteriza por su carácter frío y resentido. A diferencia de ella, posee energía maldita y complementa su estilo de combate con armas de fuego mediante la técnica construcción, capaz de materializar objetos a partir de energía maldita. Aoi Todo se presenta como el estudiante más fuerte de Kioto, un hechicero tan poderoso como excéntrico, conocido por su personalidad impredecible. Momo Nishimiya sobresale por su movilidad aérea y su capacidad para brindar apoyo a distancia durante el combate. Mechamaru combate a través de una marioneta mecánica controlada a distancia. Marcado por una restricción celestial, vive con un cuerpo extremadamente frágil. A cambio, posee una cantidad de energía maldita extraordinaria. Noritoshi Kamo, heredero del clan Kamo, es un hechicero serio y disciplinado que utiliza la manipulación de sangre como principal arma de combate. Kazumi Miwa, la más amable del grupo, lucha utilizando una katana y es conocida por su actitud sincera y trabajadora. Acompañando a los estudiantes se encuentran Utahime Iori, una veterana hechicera de Kioto conocida por su cercana relación con Satoru, y Yoshinobu Gakuganji, el estricto director de la escuela y miembro de los altos mandos de la hechicería. Entre los hechiceros presentes también se encontraba Mei Mei, una hechicera de primer grado famosa por su pragmatismo y su particular interés por las recompensas económicas. Todo parecía indicar que el evento de intercambio transcurriría con normalidad. Sin embargo, al descubrir que Itadori sigue con vida, el director Gakuganji ordena en secreto a los estudiantes de Kioto ejecutar al recipiente de Sukuna. Pero el primero en encontrarse con Itadori es Todo, y el resultado dista mucho de lo que Gakuganji esperaba. Tras descubrir que ambos comparten el mismo gusto por las mujeres, Todo lo declara de inmediato su mejor amigo. Lejos de dar por terminado el combate, Todo decide poner a prueba a su nuevo mejor amigo.
Durante el enfrentamiento, convierte la pelea en una lección, enseñándole a Yuji a controlar mejor su energía maldita y a comprender el verdadero flujo del combate, marcando un nuevo avance en su crecimiento como hechicero. Mientras tanto, el evento de intercambio continuaba desarrollándose en distintos frentes. Entre todos esos enfrentamientos, Maki Zenin demuestra su abrumadora fuerza física al derrotar sin demasiada dificultad a Miwa. En otro de los combates, Panda se enfrenta a Mechamaru. A lo largo del combate, este último logra llevarlo al límite al obligarlo a gastar 2 de sus 3 núcleos. Sin más opciones, Panda libera su tercer núcleo, el modo gorila. En este estado, su fuerza aumenta de manera descomunal, permitiéndole imponerse finalmente en el combate. Por su parte, Nobara se enfrenta a Momo. Gracias a su técnica maldita, logra acorralarla, quedando a un paso de la victoria. Sin embargo, el enfrentamiento se ve interrumpido cuando Mai interviene, dejándola fuera de combate con una bala de goma. La intervención de Mai termina desencadenando el inevitable enfrentamiento entre las hermanas Zenin. Durante la pelea, se revela el origen del profundo resentimiento que Mai guarda hacia Maki. Todo se remonta a las estrictas normas del clan Zenin, donde quienes carecen de energía maldita son tratados como inferiores. Decidida a desafiar ese destino, Maki abandonó el clan para abrirse camino por su cuenta. Sin embargo, aquella decisión dejó a Mai sola frente a las exigencias de su familia, transformando con el tiempo su frustración en un profundo rencor. Con todos esos sentimientos finalmente expuestos, el enfrentamiento entre las hermanas entra en su fase decisiva. En un último intento por imponerse, Mai finge haberse quedado sin balas. Sin embargo, en el instante decisivo crea una más para sorprender a su hermana. Maki, no obstante, detiene el proyectil con la mano, imponiéndose finalmente en el combate. Por otro lado, Fushiguro se encuentra en pleno combate contra Noritoshi cuando la aparición de Hanami interrumpe el enfrentamiento. Con la ayuda de un aliado, despliega una barrera diseñada para mantener a Satoru alejado del campo de batalla. Con el camino despejado, Hanami pasa inmediatamente al ataque, centrando sus esfuerzos en Megumi y Maki, a quienes logra someter con relativa facilidad. Sin embargo, antes de que pueda acabar con ellos, Yuji y Todo llegan en su auxilio. Es entonces cuando Itadori demuestra cuánto ha crecido como hechicero al ejecutar por primera vez el destello negro, un fenómeno extremadamente raro que ocurre cuando la energía maldita impacta una fracción de segundo después del golpe físico, aumentando enormemente su poder. A partir de ese momento, Yuji y Todo combaten en perfecta sincronía. Gracias a la capacidad de Todo para intercambiar posiciones mediante su técnica Boogie Woogie, ambos lanzan una ofensiva implacable que termina acorralando a Hanami bajo una lluvia constante de ataques. Sin margen para escapar, el espíritu intenta desplegar su dominio. Pero justo en ese momento, el velo es destruido por Satoru. La llegada de Gojo cambia por completo la situación, obligando a Hanami a retirarse. Sin embargo, todo formaba parte de una distracción cuidadosamente planeada. Mientras todos tenían la atención puesta en el campo de batalla, Mahito logra infiltrarse en la escuela, donde consigue apoderarse de 6 dedos de Sukuna, además de 3 objetos malditos conocidos como los úteros malditos. Tras aquellos acontecimientos, Yuji, Nobara y Megumi son enviados a investigar una extraña maldición que afecta a varias personas. Al examinar los casos, descubren que la única conexión entre las víctimas es que todas estudiaron en la misma secundaria que Megumi. Las investigaciones terminan revelando que todas las víctimas habían participado en una prueba de valor realizada en el puente Yasuachi. Es entonces cuando Megumi descubre que su hermana Tsumiki también tomó parte en aquella prueba, lo que explicaría por qué permanece atrapada bajo los efectos de una maldición. Convencidos de que allí encontrarán respuestas, los 3 se dirigen al puente, pero apenas llegan al lugar, son atacados por 2 úteros malditos, Kechisu y Eso, cuyo objetivo era recuperar un dedo de Sukuna que se encontraba allí. Para impedir que recuperaran el dedo, Itadori y Nobara se enfrentan a ambos hermanos, mientras Megumi combate a la maldición de grado especial. Sin embargo, Megumi pronto queda en desventaja ante la fuerza de su oponente,
por lo que se ve obligado a utilizar por primera vez su dominio incompleto, el Jardín Sombrío de Quimeras. Una vez activado, el dominio le permite generar múltiples Shikigamis y proyectar copias de sí mismo. Gracias a esta ventaja, logra desorientar a la maldición para después asestar un golpe decisivo con su lobo Shikigami. Aún así, aquella victoria no trae las respuestas que Megumi esperaba, pues la condición de Tsumiki no mejora, dejando claro que alguien más fue responsable de imponerle aquella maldición. Al mismo tiempo, Nobara e Itadori habían sido alcanzados por la técnica de corrosión de los hermanos, capaz de descomponer todo lo que entra en contacto con su sangre. Aún así, Nobara no entra en pánico. Consciente de que Resonancia le permite transferir daño a sus enemigos mediante un vínculo directo, decide utilizar la sangre de los hermanos que circula por su cuerpo como conexión. Acto seguido, activa Resonancia sobre sí misma, haciendo que el daño se transfiera directamente a ellos. Aprovechando el momento, Nobara recurre a Horquilla, una variante de su técnica que le permite detonar clavos cargados con energía maldita, logrando así acabar con Kechisu. Al mismo tiempo, Yuji asesta un ataque devastador que le cuesta un brazo a Eso. Consciente de que ya no podía imponerse, Eso intenta escapar. Sin darle margen para escapar, Nobara utiliza el brazo cercenado como vínculo para activar una vez más Resonancia. Aprovechando la apertura generada, Itadori asesta el golpe final que acaba con él. Con ambos hermanos derrotados, Yuji y Nobara vuelven a reunirse con Megumi. Con la misión cumplida, Itadori ingiere el dedo recuperado, cerrando así este capítulo de su aventura como hechicero.